Esta historia aún no ha terminado, está ocurriendo justo ahora y necesita ser difundida activamente para que el asunto no sea olvidado. Y su investigación resultó ser efectiva y el asesino de la joven recibió el castigo correspondiente. En la noche del 5 al 6 de abril 2025, hace muy poco, Victoria Tonenchuk, de 27 años, fue llevada al hospital de Khlibotsky con lesiones extremadamente graves, hígado y vaso destrozados, huesos del cráneo y la mandíbula fracturados, pulmones perforados, clavículas rotas y hemorragia cerebral. Lesiones similares son típicas en víctimas de accidentes de tráfico. Sin embargo, Victoria no tuvo ningún accidente. Verán, así terminó para ella la cita con su novio, quien ya antes había levantado la mano contra la chica más de una vez. Victoria siguió en coma varios días después de ser hospitalizada. La conectaron a un respirador artificial. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida de la paciente. Pero lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el 10 de abril se supo sobre la muerte de Victoria. Esta noticia sorprendió a muchos ucranianos, quienes ahora exigen un castigo justo para el asesino. Y también Victoria conoció a Yuri, de 18 años, en las redes sociales. En ese momento, ambos vivían en el pueblo de Khliboka, ubicado en la región de Chernivtsi, y ya pronto después de comunicarse en línea, Yura y Vika pasaron a encuentros en persona. Agosto de 2024 fue entonces cuando oficialmente se convirtieron en pareja. A primera vista, su relación parecía completamente normal, pero después de un tiempo, las amigas de Victoria empezaron a notar que Yuri era excesivamente celoso y controlaba demasiado a su novia. ¿Te resulta familiar? Espero que no. El chico no permitía que Victoria se relajara de verdad ni por un momento. Constantemente le llamaba y le escribía cuando ella salía a pasear con sus amigos. Durante esas conversaciones, Yuri le preguntaba con quién estaba, dónde, cuánto había bebido, cuándo volvería a casa, y constantemente insistía en que iba a llegar y llevarse a la chica a casa. Eso no es nada, pero con el tiempo llegó a un verdadero absurdo. Entonces el chico empezó a exigirle a Victoria reportes fotográficos de todas sus salidas con amigas. Él hacía esto para asegurarse de que no lo estaban engañando. Y ya en este momento, el comportamiento de Yuri empezó a parecerse más a una manía enfermiza que al enamoramiento. Pero ese comportamiento del chico fue solo la primera señal, digamos así, que precedió a terribles tragedias. Victoria tenía su propio blog. Ella solía hacer transmisiones en vivo y de esa manera se ganaba la vida. A pesar de que Yuri estudiaba y no trabajaba en ningún lado, ese trabajo de su novia, como pueden ver, no le gustaba. El chico empezó a mostrar celos y finalmente le prohibió a la chica hacer transmisiones en vivo. Con el tiempo, las amigas de Victoria notaron que ella ya no grababa ni publicaba nada en su página desde hacía mucho tiempo. Cuando le preguntaron a la chica por qué había dejado de hacer lo que aparentemente le gustaba y que durante mucho tiempo no solo le daba satisfacción sino también dinero, Victoria les contó a las chicas que a Yuri no le gustaba su actividad. Así que decidió poner una pausa por un tiempo. Ya en el otoño de 2024, las amigas notaron en el rostro de Victoria los primeros signos, digamos así, es decir, los primeros moretones. Entonces ella les confesó a sus amigas que, en realidad, esto era cosa de Yuri, que él la golpeaba. También Vika les contó a sus amigas que entendía lo anormal que era todo esto. Y también les informó que estaba a punto de terminar la relación con su agresor. Pero en ese momento, Victoria no lo hizo. Ya en enero de 2025, la chica terminó en el hospital, después de que Yuri la golpeara brutalmente. Tras recuperarse un poco de lo vivido, Vika denunció al chico ante la policía. De los materiales de este caso, se sabe que el 4 de enero Yuri fue a la casa de Victoria. En algún momento empezaron a pelearse fuertemente y surgieron esos mismos celos. Así que, en el calor del conflicto, Yuri atacó a la chica y le dio de 10 a 15 golpes en diferentes partes de la cabeza y el cuerpo. Cuando Vika intentó liberarse de las manos del agresor, él la agarró por los hombros y la apretó fuertemente. Como resultado de la golpiza, Vika terminó en el hospital con numerosos moretones, hematomas y hemorragias. Los expertos calificaron las lesiones de la joven como daños corporales leves. Ahora en la foto pueden ver en qué estado tan terrible estaba Vika después de ese ataque. ¿Y qué se entiende por lesiones corporales leves? Bueno, eso ya lo vimos en otro video. El enlace estará en algún lugar aquí o en la descripción, aunque la chica sufrió un trato cruel por parte de Yuri. Sin embargo, después de un tiempo, ella misma retiró su denuncia y le pidió a las autoridades que cerraran el caso penal sobre su golpiza.
Las amigas de Victoria explicaron esta decisión así. Nosotros vemos ramos de flores cotidianos, mensajes de texto y estas conversaciones por teléfono. Él le pidió mucho perdón. Prometió que nunca más haría algo así, que nunca más la lastimaría, que no le haría daño. Sí, y Vika era una persona de muy buen corazón. Ella lo perdonó, volvió a creer en él. Como vemos en estos testimonios, ya en enero el chico suplicaba por perdón y prometía no lastimar nunca más a Victoria. Pero también vemos que ya en abril, después de reunirse con Yuri, la vida de la chica terminó para siempre. Y el mismo chico se convirtió en el principal sospechoso de su asesinato. Entonces, el 4 de abril, la amiga de Victoria la llamó e invitó a salir al día siguiente para dar un paseo juntas por la ciudad. Al principio la chica aceptó, pero poco antes del encuentro, cerca de las 4 de la tarde, Vika le escribió a su amiga que recientemente había estado con la cosmetóloga. Tras el procedimiento, su rostro requería tiempo para recuperarse, así que hoy no podría verla. Ya al día siguiente, después de esa conversación, la amiga de Vika se enteró de que la habían hospitalizado en estado muy grave. Entonces, ¿qué pasó el 5 de abril esa noche cuando Vika no llegó a la cita? Actualmente la policía sigue investigando todas las circunstancias del caso, pero ya se puede decir con certeza que después de que Victoria salió del consultorio de la cosmetóloga, se encontró con Yuri. Pasaron algún tiempo juntos en la ciudad y luego tomaron un taxi en el que planeaban regresar a Gliboka. Ellos llegaron a Gliboka. Esto... Ya es de noche, cerca de... Se acercaba el toque de queda y no habían llegado a casa. Salieron cerca de su casa. Todavía hay un camino bastante largo para llegar hasta él, pero ahí está ese camino. Hay campos, hay algunas casas que simplemente están ahí, pero la gente no vive en ellas. Se sabe que la pareja se detuvo cerca de la gasolinera local. La información sobre por qué esa noche no llegaron a casa sigue siendo un misterio. Verán, lamentablemente, el lugar donde la pareja bajó del taxi no está equipado con cámaras de videovigilancia. Por ende, los sucesos posteriores aún se desconocen. Tampoco está claro cuánto tiempo pasó entre el momento en que la pareja salió del taxi y el momento en que un residente local escuchó gritos aterradores que provenían de un campo cercano a su casa. Cuando llegó al lugar de donde alguien gritaba, vio a Yuri y a Victoria gravemente golpeada. Así es como las amigas de la chica describen el testimonio de este hombre. Él insistió en que Yura la estaba golpeando allí, la golpeaba, pero decía que él la arrastraba. Él gritaba que le dieran agua porque ella se sentía mal, que trajeran... El propio testigo, al darse cuenta de que había pasado algo malo, le dijo a Yura que iba a llamar a la policía. Sin embargo, Yura respondió que no lo veía necesario, ya que sus padres llegarían pronto. Poco después, llegaron al lugar del incidente. La pareja llevó a Victoria, que estaba inconsciente, a su auto y la llevó al hospital local. Mientras tanto, el señor Petro, padre de Victoria, estaba inconsolable. Normalmente él siempre estaba en contacto con Victoria, pero esa noche la mayoría de las llamadas del hombre quedaron sin respuesta. Solo después de que Vika terminó en el hospital, el teléfono al que su padre seguía llamando fue contestado por la madre de Yuri. Cuando la mamá del chico contestó el teléfono, dijo que ella estaba en el hospital. Yo pregunto, ¿ella se está golpeada otra vez o qué? No, todo está bien. Llegué al hospital y vi que ella estaba acostada en la cama en coma. Al saber sobre la condición de Victoria, sus seres queridos llegaron rápidamente a una conclusión. Victoria cayó en coma no por casualidad, sino por culpa de Yuri. Ellos están convencidos de que el chico esa noche volvió a ponerse celoso de la chica, y de hecho, por eso la golpeó fuertemente. Cuando Yuri se dio cuenta de que Victoria estaba en estado crítico, llamó a sus padres, quienes debían ayudarlo a ocultar las huellas del crimen. No obstante, un vecino que oyó el ruido frustró el plan. Tiene sentido. De no haber notado el vecino el ruido, seguramente se la habrían llevado a otro sitio para enterrarla. Hasta hoy no la he encontrado. La versión de que Yuri mató a Victoria fue considerada inmediatamente por investigadores y autoridades. Sin embargo, no se apresuraron a presentar cargos contra el chico, y al principio él solo figuraba como testigo en este caso. Y con el tiempo, también apareció información en las redes sociales de que Yuri, tratando de evitar la justicia, supuestamente huyó al extranjero. Según los medios locales que citan a los habitantes del pueblo, el padre de Yuri trabaja en la aduana, y supuestamente fue él quien ayudó a su hijo a salir del país. Mientras tanto, el estado de Victoria, hospitalizada, se evaluaba como extremadamente grave. A la chica la llevaron al hospital ya inconsciente.
Según la escala de Glasgow, Vika estaba en coma de 3er grado, lo que indica una ausencia total de conciencia, así como de reflejos y reacción al dolor. Comprendiendo la complejidad, los médicos informaron que las posibilidades de vida de la paciente eran muy bajas. No obstante, familiares y amigos de la joven aún albergaban esperanza en su recuperación. Pero lamentablemente, el 10 de abril cerca de la 1 de la tarde, se supo que Victoria falleció en el hospital sin haber recuperado la conciencia. Según las conclusiones de los forenses, la causa de su muerte fue un traumatismo cráneoencefálico cerrado que resultó de las lesiones sufridas. Cuando los agentes de la ley se enteraron de la muerte de Victoria, declararon que estaban trabajando activamente en el caso. También negaron los rumores de que Yuri había escapado al extranjero. Sin embargo, volvieron a enfatizar que en el caso el joven por ahora figura solo como testigo. Al centro médico a la víctima la llevó un familiar. Hoy se supo que la joven falleció. En cuanto a la persona de la que se habla en las redes sociales, él es un testigo. Ya lo interrogaron y no huyó al extranjero. Hace 30 minutos apareció en la estación de policía. Cristina Drachuk, amiga cercana de Victoria, publicó en sus redes sociales tras enterarse del fallecimiento. En ella, digamos así, dio a entender que la policía no se apresura a arrestar a Yuri porque debido a la falta de pruebas es imposible demostrar su culpabilidad. Nuestra querida Victoria ha fallecido. Victoria falleció. Luchó valientemente por la vida que intentaron arrebatarle. La golpearon brutalmente y la maltrataron. Durante 3 días tuvimos esperanza, creímos y rezamos para que ella se recuperara, pero lo más aterrador es que la bestia no será castigada por lo que hizo. Para declararlo culpable había pocas pruebas, aseguran los policías. ¿Pero acaso así debe ser? Él estará en libertad y ella en la fría tierra. ¿Por qué no fue castigado? ¿Por qué sonríe? Hay tantas preguntas, pero no hay ninguna respuesta. Cielos despejados para ti, nuestra querida Tivchenka. Poco después de esta publicación, la noticia sobre la muerte de la mujer se difundió por toda Ucrania. La gente exigía una investigación justa de este caso y también se indignaba tanto por las circunstancias del asunto como por el hecho de que el principal sospechoso de este crimen aún seguía en libertad. Los residentes de Hlybok, lugar de la tragedia, protestaron por lo sucedido. Rodearon la casa de Yuri y coreaban: ¡vergüenza! El 11 de abril 2025, en parte debido a la presión de la comunidad, la policía se vio obligada a detener a Yuri. Debido a la muerte de la víctima, para ese momento el caso ya había sido reclasificado de causar lesiones graves a causar lesiones que provocaron la muerte. Por lo tanto, según el artículo, Yuri enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión. Ese mismo día, a solicitud de los fiscales de la Fiscalía Distrital de Chernivtsi, el Tribunal de Distrito eligió como medida preventiva para Yuri, de 18 años, la detención hasta el 9 de junio sin posibilidad de fianza. El propio sospechoso pidió arresto domiciliario y comunicó que lamenta la muerte de la víctima y que no planea huir a ningún lado. También durante esa audiencia, Yuri contó su versión de lo que sucedió con Victorilla el 5 de abril. Muy conveniente que, según sus propias palabras, el joven simplemente no recuerda la mayoría de los eventos clave de ese día y de esa noche. Nos reunimos, fuimos a mi restaurante y tomamos alcohol. Después de eso fuimos al cine y ahí es donde mi memoria se detiene. Después del cine. ¿Recuerdas qué pasó? Sí. Pero después de que los agentes de la ley preguntaron cuánta alcohol habían bebido esa noche, el chico de repente empezó a recordar algunos detalles más. ¿Cuánto alcohol bebieron? 350-400 gramos de whisky. Eso fue lo que bebimos, una botella de champaña y 2 cervezas para mí. Después recuerdo, todo se mezcló. Recuerdo que salimos, del depósito nos subimos a un taxi, en el taxi llegamos a la colina, a la gasolinera y nos bajamos. Y después de eso, recuerdo parcialmente, recuerdo cómo ella se cayó 2 veces. Se levantó, luego la llevé en la espalda hasta la primera casa. La llevé con un hombre y le pedí que sacara una taza de agua. Recuperé la memoria y desde la habitación llamé a mi mamá. Le dije que todo era terrible. Mi mamá llegó y llamamos a la ambulancia. Mientras llegaba la ambulancia, la llevamos al hospital. La investigación previa al juicio sigue en curso actualmente. La policía aún necesita realizar una serie de peritajes, así como intentar establecer el motivo y todos los detalles del crimen. Al mismo tiempo, señalan que no tienen otros sospechosos además de Yuri. Además, los policías se dirigieron a las personas que pudieron haber sido testigos del crimen y pidieron su ayuda. Por favor, comuníquense con la policía. Esa información también nos será útil.
Todas las versiones están siendo consideradas y verificadas. Si alguien es testigo, que vaya a la policía, al investigador y dé su declaración. Todo esto se tomará en cuenta durante la investigación previa al juicio. El mismo día en que se escribió el guión para este video, Victoria, la única hija de la familia, fue enterrada. Al padre le cuesta mucho superar el asesinato de su hija. ¿Cómo podría ser de otra manera? Gracias. Pueden encontrar todas las actualizaciones del caso en mi canal de Telegram. Cualquier cambio estará publicado ahí.